Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahí estamos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros y compartir el estudio bíblico de esta noche, que estamos estudiando, si usted recuerda, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y estamos acá para compartir con ustedes la palabra de Dios y siempre el proverbio del día. Bienvenido, pastor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre estamos buscando hablar un poquito más del Señor, de lo que Él nos ha enseñado, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que seamos bienvenidos y espero en el Señor pues que estemos listos para aprender, listos para recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, Amén. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y pedirle que nos bendiga en esta tarde. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, tarde, noche, Padre, queremos agradecerte la vida que nos das, tu infinita misericordia, Señor, y el amor con el cual tú nos has salvado, Señor, entregando a tu Hijo amado por nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender más de tu palabra. Bendice a las personas que se van a conectar, Señor, y con las cuales vamos a poder compartir, Señor, este estudio que tú nos has dado. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En tu nombre quedamos reunidos. Bendice a las personas que se conecten y a las que después vayan a ver este programa. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, antes de continuar, quiero recordarles el tiempo que nosotros estamos al aire, ¿verdad? Por supuesto que estamos los días miércoles, estamos llevando la palabra, estamos aprendiendo con el estudio bíblico de su iglesia a través de Facebook Live. Y recuerde también que nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia son los días domingo a las 6 de la tarde y el día viernes a las 7 de la noche. Así es que quisiéramos pedirle de todo corazón que usted pudiese estarse conectando con nosotros, porque va a ser una bendición para nosotros, pues el que podamos estar juntos alabando el nombre de nuestro amado Salvador. Nosotros muchísimo, además de la salvación, tantísimas cosas que Dios nos ha dado, porque no es solo para el cielo lo que Dios promete, ¿verdad? Sino que es aquí en la tierra. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero también quiero recordarle que los días lunes tenemos ayuno y oración, siempre cada uno en sus respectivas labores, en su casa o trabajando, ¿verdad? Solo nos conectamos a las 6 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Y ahí estamos reunidos todos, cada quien en su lugar, como les repito, pero tenemos nuestro lunes de ayuno y de oración y va a ser una bendición que nos podamos conectar, ¿verdad? Nos conectamos a las 6 de la mañana y para iniciar la jornada de ayuno y para terminarla estamos a las 6 de la tarde. Amén. Y realmente va a ser una bendición para nosotros el que podamos compartir esta bendición que Dios nos ha regalado, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ahí estamos y espero en el Señor que pues estemos listos para aprender de la palabra de Dios, listos para meditar, porque inmediatamente tenemos nuestro proverbio, ¿verdad? Así es que vamos a dejarlo a usted ahí con el proverbio. Espero en el Señor que sea ya repetición para usted el proverbio. Vamos a leerlo completo y luego vamos a conectarnos, vamos a comentar algunos versículos del proverbio del día. Así es que les dejamos con el proverbio que corresponde a este día, proverbio 19. Sé que va a ser una bendición. Amén. Escuchémoslo entonces. El proverbio del día. Proverbio capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo.
El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiera al escarnecedor, y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Aleluya. Ahí estuvo, amados hermanos, el proverbio del día. Espero en el Señor pues que hayamos podido meditar y que se haya sido la segunda vez, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a comentar algunos versículos de este hermoso proverbio. Hay demasiado ahí que aprender, así es que le pedimos por favor que pongamos mucha atención para que podamos sacarle el mejor provecho a la palabra del Señor que tenemos ahora, ¿verdad? Amén. Así es que vamos a comenzar. Fíjense que el versículo 2 me llama mucho la atención. El versículo 2 quiero ponerlo en su pantalla. ¿O querías comenzar tú con el 1? Bueno. Versículo 2 dice así, oiga esto. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Oiga esto, por favor. De repente eso no pareciera que no tiene sentido, amados hermanos, pero lo que pasa es que a veces nosotros hacemos las cosas con mucho entusiasmo, ¿verdad? Queremos comenzar algo y no hemos averiguado cómo es que se hace, cómo es la mejor fórmula para hacer un negocio, para llevar a cabo algo. Entonces nos dejamos ir en el entusiasmo, ¿verdad? El alma, cuando habla del alma no necesariamente se refiere a nuestra parte espiritual, sino que a la persona. Entonces estamos contentos comenzando algo, pero si no sabemos cómo comenzarlo, mi querido hermano, tengo malas noticias, vamos a tener un problema. Entonces dice, el alma sin ciencia no es buena, pero también, y aquel que se apresura con los pies peca. En otras palabras, el que no se prepara para hacer algo va a tener problemas, y el que sale a la carrera, ¿cómo se llama?
improvisando todo, siempre se va a equivocar. Recuerde que la palabra pecado quiere decir error. Entonces, cuando hacemos las cosas a la carrera o cuando hacemos las cosas que no estamos nosotros preparados, mis queridos hermanos, siempre vamos a tener dificultad al desarrollarlo, al tratar de desarrollar lo que queremos hacer. Así que ponga mucha atención, si va a comenzar algún negocio, si va a comenzar una nueva tarea, tiene que investigar. A eso se refiere cuando dices alma sin ciencia, es decir, que no sabe ni cómo lo voy a hacer. Yo no sé ni cómo lo voy a hacer, pero que lo hago, lo hago. Ese es un problema. Amén. Y así comienza este proverbio, porque nos dice que es mejor el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo, aquel que quiere hacer las cosas con falta de entendimiento, con falta de razón. Lo hace como tú lo acabas de mencionar en el versículo 2, lo hace porque lo hace, apresura sus pies, pero siempre va haciendo disparates y siempre va dañando a otras personas. No le importa provocar agresiones a otra persona, sino que con que se cumpla su voluntad. Por eso el proverbio, el Señor en su gran sabiduría nos va dando los pasos, cómo debemos de ser, cómo nosotros tenemos que pensar las cosas, actuar con entendimiento, con razón para dar un paso y poder seguir adelante en cada una de las cosas que nosotros podamos emprender. Así es. Y fíjense lo que dice el versículo 3, bien interesante, amados hermanos. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego, oiga esto, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén. Fíjense, amados hermanos, la insensatez, es decir, amados, el caminar, actuar con necedad, es decir, hacer las cosas con lo que dijimos antes, sin pensarlo, ¿verdad? Y no nos importó las consecuencias, yo lo voy a hacer, yo tengo ganas de hacerlo, me voy a ir a tomar, me voy a ir con fulano, ¿verdad? Yo sé que fulano tiene malas costumbres, pero primero Dios no nos vaya mal, decimos nosotros. Sin embargo, amados hermanos, cuando tomamos una mala decisión, torcemos el camino de bendición que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Pero quien tomó la decisión de hacer lo malo no fue Dios, sino que fuimos nosotros. Nosotros tomamos esa decisión de hacer lo que era incorrecto. Pero después, cuando vienen las consecuencias, dice el proverbio, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que Dios permitiera que esto pasara? Si yo soy cristiano, si yo me congrego, sí, pero fue usted quien tomó, a mi querido hermano, la mala decisión. Así es que seamos muy sabios, por favor, seamos muy sabios y pensemos bien todo lo que nosotros queremos hacer y meditemos si está dentro de la voluntad de Dios, porque si pecamos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Amén. Hay que tomar en cuenta siempre a Dios. Ahora nos vamos a ir al versículo 5, por favor. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Amén. Amén. Y amados hermanos, mire, no hay nada tan fuerte como la verdad. ¿Verdad? Si cuando nosotros entramos en una mentira, entramos en un camino realmente escabroso y tarde o temprano vamos a caer. La mentira tarde o temprano es descubierto. Nada que está bajo el sol, oiga bien, nada que se haga va a estar siempre en oculto, sino que va a salir al sol, va a salir a la luz. Entonces, y siempre es como un círculo vicioso, porque dices una mentira y luego para cubrir esa mentira hay que decir otra, y se mantiene esa persona en un círculo vicioso. Pero en el versículo 9... Espérame. Aquí quiero terminar esto, ¿verdad? Quiero terminar la idea. Dice, primero habla del testigo falso, es decir, el que miente por otro. ¿Verdad? Sí. Ese es el testigo falso. Pero también dice en la segunda parte, y el que habla mentiras no escapará. Es decir, el que miente a favor de él o el que miente a favor de otro no van a quedar sin castigo y no van a escapar.
escapar. La Biblia dice que el padre de toda mentira es Satanás. El Así diablo. es. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Si usted es creyente, usted es hijo de Dios y usted tiene que hablar verdad. El Señor dice que tu palabra sea sí, sí, no, no. Pero cuando nosotros nos trasladamos, ya sea por beneficiar a alguien y decimos mentira, no vamos a quedar sin castigo. La palabra declara, mientes por alguien, vas a quedar sin castigo. Mientes por ti, no vas a escapar del castigo. Así que piénselo muy bien, por favor. Así es que, amados hermanos, ahí está el proverbio. Bien claro, amados, no hay dónde perderse, ¿verdad? No hay dónde perderse, y espero en el Señor que podamos aprender, porque decías tú, y este es el proverbio 9, que habla muy parecido a lo que acabamos de hablar. Así es, y nos dice que el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. Nos está volviendo a retomar el testigo falso y el que dice la mentira, y siempre está haciendo énfasis en que no quedará sin castigo, y también el que miente perecerá tarde o temprano. Muchas veces el Señor se ríen y dicen, no, nadie me va a descubrir, pero tarde o temprano el Señor va a tomar cuentas por cada una de las mentiras. Es. Dios porque quiere dice, que seamos veraces. veraces. Así como nuestro Dios es veraz, Dios quiere que nosotros seamos también veraces, mi querido hermano. Ahora, versículo 11, mire lo que dice Proverbios. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 19, y ahora justamente vamos a ver el versículo 11, que dice de esta manera. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es importante, amados hermanos, porque este mundo pues nos invita a no dejarnos de nadie, ¿verdad? A desquitarnos, a hacernos sentir que a quien han ofendido, pero la Biblia dice que la cordura, es decir, la sensatez del hombre, detiene su enojo, ¿verdad? Somos capaces, tenemos dominio propio. Amén. Amados hermanos, aquí personas dicen, yo tengo un carácter fuerte. No, tú tienes un carácter débil, que no puedes detenerte, no eres capaz de controlarte a ti mismo. Las personas de carácter fuerte se pueden detener, ¿verdad? Tienen dominio propio. Y no pierden los estribos, o sea, mantienen su dominio propio, saben en el momento de callar, en el momento de hablar y bueno, algunas veces hasta soportar la ofensa, porque es el Señor el que va a tomar cartas, como decimos en el mundo, cartas en el asunto, y Él va a dar su recompensa según sus obras. Fíjense que una persona mansa, hay muchas personas no les gusta hablar de mansedumbre, porque lo asimilan a debilidad y a torpeza y a falta de carácter, pero es todo lo contrario. Una persona mansa es aquella persona que, teniendo el poder de hacer algo, de responder, de ofender, de dañar, de responder, aunque tiene el poder de hacerlo, se contiene para no hacerlo por una razón mayor. Y los cristianos tenemos que dar un buen testimonio. Si usted tiene un fuerte carácter, amados, es porque usted se sabe controlar. Si usted no se sabe controlar, usted tiene un carácter débil. Y fíjense que a estas personas que la Biblia llama cuerdos, ¿verdad? La cordura del hombre detiene su furor. Dice, y quiero poner en su pantalla la segunda parte del versículo 11, porque oiga lo que es honroso para estas personas. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense, dice pasar por alto, como quien dice, no me golpeó, por aquí pasó, no me hizo nada, ¿verdad? Sabiendo que será Dios quien se va a encargar, amados hermanos, de las cosas que nos hicieron. No se trata de que nosotros siempre nos vamos a dejar dañar, nos van a dejar que se aprovechen. No es así. Pero podemos nosotros reconocer cuando fue un error, cuando la persona se arrepintió, porque ese es el problema, amados. Cuando una persona se arrepiente de lo que nos hizo, usted como cristiano está obligado a perdonar a esta persona. Allí no tenemos salida. Él se arrepintió de todo corazón y usted sabe que está arrepentido, usted tiene que perdonarlo.
¿verdad? Porque Dios mismo no deja de perdonar a aquel que se arrepiente de todo corazón. Si la persona no está arrepentida, no hay razón para perdonar, o sea, no hay razón para volver a entablar una relación, porque si no está arrepentido, lo va a volver a ofender, ¿verdad? Entonces, a veces hay que dar un perdón inteligente, ¿ok? Te perdono porque no voy a estarme amargando con este rencor, pero ya no vuelvo a entablar una relación contigo. Pero si se arrepiente, sí tiene que hacerlo. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a ver el versículo 15, por favor, porque todos queremos prosperar. Yo quiero prosperar, ¿verdad? Y envidiamos la riqueza de muchos. Pero oiga lo que dice, por favor, el versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Amén. Fíjense que no dice la debilidad, sino que la pereza. La pereza. La pereza. Es decir, yo no quiero hacer nada, mejor me voy a dormir. Y fíjense que cuanto más duerme usted, más sueño da y el cuerpo se quiere estar allí acostado. Entonces, si usted es de aquellos que pierden mucho su tiempo, no es que sea malo dormir, no, usted tiene que dormir sus horas correctas, 7, 8 horas en la noche es lo correcto, ¿verdad? Pero en el día, amados hermanos, hay personas que se duermen todo el día y no es porque trabajen en la noche, sino que simplemente haraganean, pierden su tiempo ahí. Y fíjense que dice, la segunda parte del versículo 15 dice, y el alma negligente padecerá hambre. Y Así eso, es. amados hermanos, ningún descanso vale la pena para tener hambre, mucho menos cuando esa hambre la van a padecer nuestros seres queridos. No, trabajar, eso es algo que es muy honroso para todas las personas. Fíjense que el versículo 17 es un versículo bien importante porque nos motiva a nosotros a ayudar a otros a hacer el bien, ¿verdad? Sin esperar nada de esta persona a quien estamos ayudando, porque nosotros sabemos quién es que nos va a ayudar, quién es el que nos Amén. va a retribuir el bien que nosotros le hagamos a los demás. Vea lo que dice el versículo 17, por favor. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Amados, esta es una declaración del cielo. Cuando usted ayuda a alguien que verdaderamente es pobre, ¿verdad? Que está en necesidad, usted no ayuda pensando que esta persona le va a retribuir el favor. No, nosotros miramos al cielo, ¿verdad? Nosotros pensamos en Dios y Dios mismo ha dicho, si tú le das a uno de mis hijos que necesita, yo te lo voy a devolver. El bien que tú has hecho, te lo voy a pagar. Y mire, y Dios es tan fiel, amados hermanos, que no nos paga lo que nosotros dimos de ayuda. Siempre nos da algo mucho mejor por el hecho de bendecir a otras personas, amados. Y el versículo 18, yo sé que el hermano Luis también tiene mucho que decir de este versículo. Vamos a tratar de condensarlo y no hablar mucho, Amén. porque nosotros somos padres y pues yo veo mis 4 muchachos, a todos pues les hemos dado a cierto grado de disciplina, nunca se los hemos negado y la cuestión es que la disciplina requiere energía, ¿verdad? Energía y constancia. Es una constancia, no hoy en la mañana digo una cosa y luego otra cosa, pero vamos a leer el versículo que nos dice así, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí son 2 cosas, mi querido hermano, 2 cosas que nosotros tenemos que saber el límite, ¿verdad? Primero, que nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Yo sé que queremos ser amigos de nuestros hijos, pero la verdad es que nosotros no estamos puestos para ser amigos de nuestros hijos. Somos sus padres. Los amigos les permiten, los amigos les esconden sus travesuras, pero nosotros como padres, nuestra responsabilidad es disciplinarlo. Disciplinarlo y dirigirlos por el camino de manera constante, porque así ellos también van aprendiendo para un futuro cuando ellos
tengan su familia y no encubrir cada una de sus faltas o justificarlos. Siempre tenemos que tener un límite como para establecer una disciplina constante. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que nuestra responsabilidad es corregir a nuestros hijos, pero tenemos que reconocer otro límite, ¿verdad? Porque a veces los hijos tienen limitaciones quizás no alcanzan a entender, no está en su capacidad o no están aptos para hacer algo todavía. Entonces, uno cuando corrige tiene que hacerlo con amor, ¿verdad? Tiene que corregir, tiene que castigar con amor, no tratando de descargar un enojo por los hijos, a los hijos, sino que estamos corrigiéndolos. Oiga esto, no necesariamente estamos haciéndolos sentir mal, sino que estamos corrigiéndolos, ¿verdad? Sí. Entonces, la base de eso, por supuesto que es el amor. Así es que, mis queridos hermanos, tienen que saber el límite. No podemos descargarnos. Yo recuerdo que muchas veces mi padre me castigaba y dejaba de castigarme cuando él estaba ya, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, los hijos, pues, tienen su amor propio, tienen su corazoncito, ¿verdad? Y no quisiéramos nosotros lastimárselos de tal manera que nuestros hijos nos guarden rencor, porque papá, tarde o temprano, tú vas a enfrentar el rencor de tus hijos. Por eso nos dice que padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque muchas veces los exasperamos imponiendo cosas que los niños no están ni en la edad para poderlas realizar. O eso no es que no vamos a disciplinar, sino que estamos corrigiendo de manera inconstante o de la manera inadecuada. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser muy sabios para poder corregir a nuestros hijos, pero corregirlos de manera correcta, en la medida correcta, para que nuestros hijos pues saquen provecho de esa corrección. Bien, vamos a leer el versículo 27. Dice así: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Amados, esto cuando dice hijo mío no se refiere solo a muchachos, sino que se refiere a todos los hijos de Dios. Estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo en nuestras energías, escuchando situaciones que las personas, pues, malas enseñanzas que nos alejan de Dios. Es tiempo que nosotros podamos discernir, oiga bien, que podamos discernir qué cosas debemos de estudiar, qué cosas debemos de escuchar, en qué cosas no tenemos que perder el tiempo. Porque dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, ¿verdad?, que te hacen divagar las razones de sabiduría. O sea, estamos prestando oídos a enseñanzas incorrectas. Entonces, que nos alejan de la palabra de Dios. Así es que, mi querido hermano, es tiempo que usted y yo pues decidamos pues tomar la palabra de Dios y obedecerla y alejar, o sea, poner un límite y decir, no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Sí. Entonces, poder decir, no, si está en contra de la palabra de Dios, yo no lo voy a creer, aunque mi amigo o aunque quien sea lo sostenga, ¿verdad? Porque nuestro sostén es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. Amén. ¿Verdad? Ahí estamos, mis queridos hermanos, gracias de verdad por este proverbio, por leer el proverbio con nosotros, y espero pues que esto le pueda animar a usted, a seguir meditando en el libro de Proverbios. Recuerde que está hecho tiene 31 capítulos como para que usted lea al menos un capítulo al día. De manera personal, yo le aconsejo que lo lea temprano en la mañana para que lo haga de manera preventiva y no de manera lamentativa, ¿verdad? ¿Cómo es eso, pastor? O sea que lo leemos ya cuando nos ha pasado la situación y pues ya solo nos queda llorar, ¿verdad? En cambio, el proverbio es un consejo para evitar
caer en esos problemas. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al estudio de la palabra de Dios, vamos a ir al estudio que nos compete en este día. Espero en el Señor que estemos atentos, y yo le invito, porque es importante que usted pueda tener su Biblia en su mano si usted lo desea, ¿verdad? Y busquemos la carta a los Efesios, el capítulo 1. Estamos prácticamente comenzando la carta, entonces, pero estamos en el capítulo 1, versículo 15. Sin embargo, ya llevamos varios estudios, ¿verdad? Ya estamos casi por terminar el capítulo 1 y bueno, es de mucha edificación, y principalmente porque este capítulo 1 está hablando de la iglesia y es considerada como el cuerpo de Cristo, y eso es muy importante, saber qué papel jugamos nosotros en la Biblia, que siendo miembros de una iglesia, siendo miembros del cuerpo de Cristo, la importancia y que también nos demanda el Señor para este caminar cristiano. Amén, así es, mis queridos hermanos. Así es que estamos llamados todos, estamos llamados a poner atención a esta carta, esta preciosa carta. Mire, es una carta corta de 6 capítulos, pero está condensado, principalmente los primeros 3 capítulos nos hablan de doctrina, qué somos, qué tenemos, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios espera de nosotros, y ya después, ya en el capítulo 4, la carta nos comienza a decir qué tenemos que hacer con eso que Dios nos ha dado. Así es que vamos ya a la palabra del Señor. Vamos a retroceder un poquito para retomar el tema, ¿verdad?, de donde nos quedamos en el miércoles pasado, y de ahí vamos a arrancar. Así es que vamos a leer del versículo 15, estamos en Efesios, la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos primero y luego vamos a ir avanzando. Capítulo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, amados hermanos. Una palabra que no ocupamos mucho, ¿verdad? Usualmente, la supereminente. Ya vamos a poder explicar al respecto. Fíjense que el apóstol Pablo acaba de decir que en los versículos anteriores habló de que él sabía, él estaba enterado del amor que ellos tenían por Cristo y del servicio que ellos tenían por los santos. En otras palabras, Pablo estaba hablando de la conversión de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo, al saber que ellos ya se habían convertido, que habían afirmado su fe, entonces Pablo comienza a orar para que ellos no solo se queden en esa perspectiva de ser salvos, sino que puedan crecer en el conocimiento del Señor. Pero hay un detalle, ¿verdad? El crecimiento del cristiano es espiritual. Así ¿verdad? es. No es en la carne. Usted puede hacer todos los esfuerzos carnales que usted quiera, pero la Biblia dice que la carne no puede agradar a Dios, no puede agradar al Espíritu Santo, porque se contrapone con nuestra vida espiritual. Entonces tiene que ser un crecimiento espiritual. Y por eso es que Pablo da el primer paso para que ellos crezcan, ya que ellos ya son salvos y ya que ellos están al servicio del Señor. Entonces Pablo
ora, dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Oiga esto, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotras en mis oraciones. Es decir, yo lo recuerdo en mis oraciones, pero no solo lo recuerdo para agradecer lo que ustedes se han convertido, sino que yo le pido al Señor, yo le pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre de gloria dice que nos dé, porque el creyente sin esto no puede avanzar. Mire, dice, lo vuelvo a poner en su pantalla. Vamos al versículo 17, dice, os dé. Vuelvo a leer el versículo entero, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, si Dios no nos abre el entendimiento, amados hermanos, no vamos a avanzar. Nosotros podemos hacer el esfuerzo, por llegar a tiempo a la iglesia, nos vestimos bien, etc. Pero si nosotros vamos en la carne, amados, no vamos a absorber la palabra, porque dice que la vida cristiana es espiritual y se debe discernir de esa manera, espiritualmente. Entonces, por eso es que Pablo dice que ora porque les dé espíritu de sabiduría y de revelación. O sea que Dios nos dé eso, nos capacite para conocer al Señor, para poder tener un conocimiento más certero. Y dice el versículo 18, y esto es bien importante, amados hermanos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Yo le comentaba a la iglesia el día viernes. Por cierto, tuvimos problemas con esa grabación y no pudo quedar, se perdió esa grabación, pero hablábamos con los hermanos y yo les decía que alguien puede tener su vista perfecta, ¿verdad? Dicen que una vista perfecta es 20/20, ¿verdad? Pero necesitamos luz para poder ver. Hay personas que leen la letra tan pequeñita sin auxiliarse con una de estas herramientas, ¿verdad? De los lentes, sino que la pueden leer bien, pero si no hay luz, no pueden ver nada. Entonces, la persona sin la luz del conocimiento de Dios, si Dios no ilumina nuestro entendimiento, no vamos a ver nada, no vamos a entender nada, no vamos a conocer lo que Dios nos ha dado, porque ese conocimiento de lo que Dios nos ha dado es lo que nos hace mantenernos firmes, ¿verdad? Si no sabemos lo que Dios nos ha dado, vamos a codiciar lo que otro tiene. Amén. Y por eso Dios Padre fue el que planeó la iglesia y nos ha dado la palabra de Dios, que yo siempre digo que es el mapa de nuestra vida. Nos dio a su Hijo, quien pagó por el precio por esta iglesia, por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener redención en Cristo. Y nos dejó luego el Espíritu Santo. Dijo que Él se iba, pero nos dejaba un consolador. Amén. Que es muy importante, que es el Espíritu Santo, el que nos dice en el versículo anterior, que nos da, dice, para que nosotros tengamos entendimiento. Y puedes poner claro que sí, el versículo 17, para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Él. Es muy importante recordar que Jesús está a la diestra del Padre, pero que Él se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros en cada momento y pueda ayudarnos a revelarnos la palabra. Pero esa revelación tiene que ser deseada, buscada, y que nos dé el entendimiento. Poder orar, ¿verdad? Poder orar. Señor, yo quiero entender. Señor, yo quiero comprender tu palabra. Amén. Yo quiero creer tu palabra. Eso no sale de la carne. Eso no sale de nosotros. Eso viene de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nosotros logramos comprender tres cosas. Oiga bien, logramos comprender tres cosas que están puestas en los versículos 18 y 19. Oiga lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Esto qué quiere decir, amados? Quiero saber, poder entender, oiga bien,
qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que yo puedo esperar de Dios. Entonces, cuando yo sé qué es lo que Dios quiere de mí y cuando yo sé qué es lo que yo puedo esperar de Dios, amados hermanos, lo que pase en mi alrededor no va a cambiar mi manera de ver al Señor. Hablábamos con una hermana, por cierto, ayer, decían, no, mire, yo pongo mis ojos en Cristo. Y pasan cosas a mi alrededor o los pastores o los hermanos en Cristo pueden hacer cualquier cosa, pero como mis ojos están puestos en Cristo, y yo sé que en quién he creído y yo sé que Él paga bien, pues yo me mantengo caminando hacia Él. Y esa es la cosa, amados hermanos, que muchos no saben qué esperar del Señor, no saben, oiga bien, qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces están perdidos, se enojan con hermanos, ay, el hermano me vio mal, el pastor me vio mal, y ahí están queriendo que los hermanos lo consuelen, queriendo buscar el apoyo de gente en la tierra, cuando nosotros tenemos que buscar el favor de Dios. Y por eso es que Dios nos dice que Pablo dice, yo oro porque Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Para que sepan, dijimos número 1, cuál es la esperanza a que os ha llamado. Número 2, está siempre en el versículo 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, la segunda parte, el segundo requerimiento, ¿verdad? Lo segundo que nosotros tenemos que conocer es la grandeza. Oiga bien, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, ¿qué tan grande es lo que Dios ha dicho que me está esperando? ¿Verdad? No solamente el cielo, sino que el Espíritu Santo, la palabra, su protección, su provisión, su presencia siempre conmigo, y ya no digamos todas las cosas eternas que nos esperan. Entonces Amén. Yo tengo que conocer eso, yo tengo que aprender, y eso solo lo puedo aprender de manera espiritual cuando Dios me permite entender su palabra. Así es, y quiero retroceder, en este mismo del 18, cuando el Señor ilumina los ojos de vuestro entendimiento, dice, de nuestro corazón. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, podemos tener ese entendimiento que viene de lo alto, y ahí vamos a ver cuál es la esperanza que el Señor quiere, todas esas riquezas en gloria, que algunas veces nosotros queremos que esas riquezas sean solo materiales y nos olvidamos cada una de las promesas espirituales que también hay en la palabra de Dios. Ahora, ve aquí un detalle, ¿verdad? Porque venimos al Señor y conocemos al Señor y por su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros somos Amén. Salvos, ¿verdad? Y aprendemos a amar al Señor porque Él nos amó primero. Sin embargo, a partir de ahí es que comienza nuestro crecimiento. Nosotros no podemos crecer si no hemos venido al Señor. Y entonces, a partir de que nosotros somos salvos, allí debe comenzar nuestra oración, y los líderes deben de orar porque los hermanos, porque los cristianos, porque la gente que se congrega con ellos puedan crecer en el conocimiento y saber cuál es la esperanza que han llamado. Dijimos la número 1. La número 2, cuál es la grandeza de la herencia que Dios tiene para con nosotros. Y la número 3, oiga bien, que no es menos, sino que es algo que potencia nuestra vida, porque dice el versículo 19, y esta es la tercera cosa por la que Pablo está orando, que Dios nos dé entendimiento. ¿Y cuál es? ¿Y cuál? Dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza? Nos está dando un superlativo de qué es de la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de su Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos está enseñando, por el cual nosotros estamos siendo instruidos día a día, siguiendo la voluntad del Señor.
Amén. Y fíjense que cuando dice supereminente, Supereminente. usted puede dividir esa palabra, se puede dividir en tres, pero la vamos a dividir en dos. ¿Va? Super. Cuando alguien dice super, usted ya sabe que está hablando algo mayor, superlativo, sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted dice un hombre, pero cuando dice Superman, usted sabe, estamos hablando del superhéroe, de alguien más grande, ¿verdad? Y eso es grande. No, es súper grande. Entonces usted sabe que eso es mayor. Pero después dice eminente. Y entonces cuando usted habla de eminencia, está hablando, mi querido hermano, está hablando de algo que ya es grande. Está hablando que algo que es especial. Y entonces dice, vuelvo a poner en su pantalla el texto, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Oiga, se lo puedo decir de otra manera. Su poder superpoderoso, ¿verdad? Es algo, Pablo está tratando de ser redundante de manera voluntaria, ¿verdad? Así es. Y algunas veces usamos la palabra que él es una eminencia en tal rama, pero aquí para salirnos de todo eso y darle una mayor ponderación, está hablando de la supereminente grandeza de su poder. Porque porque dice no el supereminente poder, sino que dice la supereminente, que ya grandeza. Está diciendo, oiga esto, cuando es supereminente está diciendo la super, ¿verdad? Pero después dice la super grandeza de su poder, ¿verdad? Y fíjense, oiga esto, por favor, porque no es cualquier poder, sino que, mire lo que dice acá, por favor. Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros los que creemos. O sea, no es algo que sea ajeno a nosotros. O para todos. No, ni tampoco para todos, ¿verdad? No es para todo el mundo, sino que es para los que hemos creído. Entonces, su increíble poder, la supereminente grandeza de su poder, usted puede decir el un poder súper poderoso, ¿verdad? Para sí, con nosotros los que creemos. Y oiga esto, por favor, lo sigue diciendo en la parte final del versículo 19. Según la operación del poder de su fuerza. Y entonces en un pedacito, amados hermanos, ha hablado tantas veces del poder, pero entonces dice, según la operación del poder de su fuerza. O sea que ese superpoder de Dios opera en nosotros. Él es lo que nos hace cambiar. Por eso es que a mí cuando alguien me dice, pastor, yo así soy, yo no puedo cambiar. Este no sabe, este no entiende, este no sabe en quién ha creído, no sabe quién es su Dios y cree que lo más provechoso es mantenerse en su soberbia. Y la Biblia dice que el que se mantiene en su soberbia tarde o temprano será quebrantado. Entonces, y el mismo apóstol Pablo dijo, no, yo comprendí que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando nosotros dejamos que sea el poder de Dios que actúe, es lo que es cuando nosotros verdaderamente vamos a tener éxito. Y fíjense que el versículo 20 nos da un ejemplo de lo que hizo ese superpoder, la super grandeza del poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Entonces vemos que ese poder que está disponible para los que creemos fue el mismo poder que hizo que Jesucristo se levantara de la muerte. Cristo no se resucitó a sí mismo, sino que el Padre con su poder lo levantó. Ese mismo poder que hizo todas las cosas, es el mismo poder que sostiene todas las cosas, ¿verdad? No solamente lo resucitó, lo trajo de nuevo a la vida, lo sacó de los muertos, sino que dice que lo sentó a la diestra. Por supuesto de Dios en los lugares celestiales. O sea, Cristo está en el trono a la derecha de Dios y desde ahí está gobernando, desde ahí está intercediendo también por nosotros. Y muy poco se habla de esto, pastor. Casi nunca en una predicación se explica lo de la ascensión de Jesucristo, que Él ascendió para estar en los lugares celestiales, a la diestra de su Padre.
Volvió al lugar donde siempre había estado, pero no sin antes redimir a la humanidad. No a toda la humanidad, sino que volvemos a la misma porción que vimos hace un rato, a los que creen. Y es en los que creen que ese superpoder de Dios opera en nosotros. Entonces, realmente, mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados a coronar nuestra vida de poder, o sea, de poder hacer el cambio, de poder cambiar, de poder someternos a Dios, de poder cumplir con todos los requerimientos de Dios, no de someter a las personas, no, de someternos nosotros, de dominarnos nosotros mismos. Dominar nuestra carne, porque primero, muchas veces nosotros decimos que nos sometemos, ¿verdad? A otras personas o decimos, no, yo no, principalmente, estamos peleando contra autoridades, no, está peleando contra su propia carne algunas veces. Casi siempre es así, porque nosotros estamos contrarrestando lo que nuestra carne quiere. Es mucho más fácil porque nuestro hombre espiritual está muy chiquitito, amenguado. Y nos dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Nosotros tenemos que ser resucitados también a una nueva vida en Cristo. O sea que el texto lo que nos está diciendo es que con el poder de Dios levantó a Cristo, ese mismo poder que opera en nosotros, levantó a Cristo de la tumba, lo llevó al cielo, lo sentó a la diestra de Dios, y allá desde el cielo Dios lo ha puesto, oiga bien, Dios lo ha puesto sobre todo. Oiga, mire lo que dice el versículo 21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero. En otras palabras, amados hermanos, ese versículo 21 usted lo puede resumir: Dios lo puso por sobre todo, toda autoridad, porque habla principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre. No importa el nombre, la grandeza del nombre de una persona aquí en la tierra, Jesucristo nuestro Señor está sobre él. Todo nombre. No solamente dice en este siglo, y cuando aquí la Biblia habla de siglo, no se refiere a un límite de 100 años, sino que está hablando de la era, de esta edad, de este tiempo en el que nosotros vivimos, porque uno es esta edad y otro es la edad cuando Cristo haya venido y ya esté reinando. A ese se refiere. Entonces, Cristo tiene ahora la preeminencia, Cristo tiene la autoridad ahora y la tendrá en el reino milenial y en la eternidad, solo que ahora muchos pueden negar esa autoridad, pero cuando Cristo venga, la Biblia dice, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua le confesará que Jesús es el Señor. O sea, que sea que estén a favor de Él o no sea que lo hayan recibido en el corazón, va a llegar un momento en que Él se va a acercar, que Él va a venir y todos se van a rendir a Él. Entonces allí Dios puso, con su poder puso a Cristo por sobre todas las cosas y como cabeza de cada uno, porque no puede estar un cuerpo sin cabeza, no puede andar caminando, y si somos el cuerpo de Cristo, somos parte, tenemos a Cristo como cabeza, sea hombre, sea mujer. Correcto. Porque el cuerpo no se manda solo, nosotros Entonces, nos debemos. Por eso es que el versículo 22 nos dice de esta manera, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios con su poder sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí nos da Entonces, o sea, lo que Dios hizo, mi querido hermano, es que todo está sometido a Cristo. Pero pastor, yo no veo que mucha gente se someta a Cristo. Yo veo que los gobiernos hacen lo que les da la gana. En este momento Dios ha permitido que estas cosas sucedan así. Pero porque este mundo va caminando hacia su tiempo de juicio. Pero cuando Dios ordene, cuando el tiempo se cumpla, pues Dios va a tomar, nuestro Señor Jesucristo va a tomar su lugar. Y oiga esto, ahí todo el mundo se va a dar cuenta que todo está sometido
a sus pies. Y nuestro Señor Jesucristo, que está por sobre todo, mire lo que dice el versículo 22, la segunda parte del versículo 22, porque no somos ajenos a ellos, ni está lejos de nosotros, dice, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. Es nuestra cabeza, es nuestro líder, es nuestro rey, es nuestro soberano, es quien reina sobre nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice, fíjate, la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Pero oiga esto, no se trata de que la iglesia se va a proteger del ataque de Satanás. No, es Satanás que se está protegiendo del ataque de la iglesia. A pesar de todo lo que usted ve, es la iglesia con la predicación que va ganando almas y la gente se va convirtiendo. Son llamados y la gente recibe a Cristo. Y las puertas del Hades, por grandes y poderosas que parezcan, no van a prevalecer. Van a ir cayendo, 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 porque recuerde, quién es el príncipe de este mundo es Satanás, y ese es un enemigo vencido. Amén. Y entonces dice el versículo 23, que es el último de este capítulo, de este primer capítulo de Efesios, dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando dice la cual es su cuerpo, se refiere a la iglesia, de la cual es la cabeza. La cabeza. Y oiga, dice, y la plenitud, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que a Cristo, ahora, amados hermanos, quien lo da a conocer es la iglesia. Amén. Entonces, nosotros somos los responsables de llevar esa palabra. A mí me da tristeza cuando hay padres que saben que sus hijos son impíos. Oiga esto, impíos, sin santidad. Sí, van derecho Dios. al infierno y no les preocupa nada, ¿verdad? No, ahí está, ellos ahí están. Y no les interesa, amados. Tus hijos van al infierno y tú no meditas en eso. No, detente. Ora porque Dios te dé las palabras y te dé el testimonio. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar. Deja que el Espíritu Santo te cambie para que tus hijos digan de verdad que mi papá, mi mamá ha cambiado. Y entonces ellos y tú les hablas del Señor y entonces tu palabra va a tener autoridad. Por el ejemplo, por el testimonio de cada uno de nosotros. Y entonces, amados, es la palabra. Y es que tú le vas a dar, que va a ser la palabra de Dios, pero en el poder de Cristo. Y entonces tus hijos van a conocer al Señor. Hay una promesa hermosa en la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Amén. Pero, amados, para que eso haga clic, tú tienes que mover tu parte, tienes que hacer tu parte. Así es. Y en Juan nos dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Amén, si amén. nosotros cumplimos, si ellos nos ven que estamos caminando bajo la voluntad del Señor, estamos dando testimonio en nuestro diario vivir, y entonces es mucho más fácil a que ellos se pueda cumplir la promesa de sea salvo tú y toda tu casa, porque ellos, por el testimonio, por el buen ejemplo, como usted le quiera llamar, en amar al Señor y cumplir sus mandamientos, nuestros hijos se van convirtiendo y van siguiendo el camino del Señor, y es muy lindo ver que nuestros hijos tengan un caminar en Cristo, y principalmente que puedan tener ese nuevo nombre, que puedan tener ese llamado de cuando Cristo venga, pueda llamarnos y tener esa salvación tan grande, porque el otro destino no hay otro. Muchas veces a mí me han dicho, mire, es que usted mucho menciona el pecado o el cielo o el infierno, o cuando vamos a ganar alma, pero no hay otro camino más que el cielo y el infierno. Así es, mis queridos hermanos. Resumiendo, el apóstol Pablo ora
porque los creyentes de Éfeso, y ahora esta carta ya no solo para la iglesia de Éfeso, sino que para toda la iglesia, puedan recibir de Dios, amados hermanos, la luz, el espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que ellos puedan conocer. Dijimos 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? Número 2, ¿cuál es la grandeza de la herencia, la gloria de la herencia que nos espera a nosotros? Y número 3, ¿cuál es el tremendo, dice la palabra que ocupa la Biblia, es supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros? Entonces, cuando nosotros conocemos eso, amados hermanos, nosotros podamos estar firmes y caminar seguros sabiendo que Dios va a obrar. Y entonces después nos dice que ese gran poder es quien levantó a Cristo, lo llevó al cielo, lo sentó a la derecha de Dios y lo puso por sobre todas las autoridades del universo. Jesucristo es la autoridad máxima de todo el universo y todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Amén. Explicamos que este mundo sigue su proceso de condenación, ¿verdad? Pero un momento todos van a confesar a Cristo, aunque no sean, o sea, lo van a confesar como vencidos, ¿verdad? Porque sea bueno, sea malo. Correcto. Crean en Él o no, van a ser vencidos y van a tener que reconocer el señorío de Cristo. Y ese Cristo ha sido puesto por cabeza en la iglesia, y es la iglesia la que tiene la responsabilidad de dar a conocer a Jesucristo como camino de salvación. Amén. Mis queridos hermanos, mire, esta es una carta preciosa. Fíjense que todo lo que hemos hablado, hemos tratado de condensarlo, ¿verdad? Del versículo 15 al 23 hay un mar de enseñanza. Pero espero en el Señor que lo que nosotros ahora hemos estado hablando, mi querido hermano, le sirva a usted como incentivo para conocer más. Ore, a mi querido hermano, ore porque Dios ilumine los ojos de su entendimiento, que Dios haga caer en usted espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Amén. Y que sea el Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en esos planes que Dios tiene maravillosos que tiene para cada uno de nosotros. Amén, mi querido hermano. Ese es nuestro deseo. Por eso es que hacemos todo esto, porque usted pueda primero, si no lo conoce, conocer a Cristo. Amén. Y si ese es el caso, que usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, va a salir una oración en un momento en la cual usted puede repetir. Si lo hace con fe, sabemos que Dios puede salvarle hoy. Pero si usted ya es creyente, es necesario que usted crezca en el Señor, en el conocimiento de aquel que todo lo llena, dice la Escritura, en todo, de la cual la iglesia es la plenitud. ¿Verdad? Amén. Qué precioso, mis queridos hermanos. Esperamos en el Señor que usted se motive a crecer. ¿Verdad? Vamos y que ahora pueda leer también de nuevo este capítulo 1 que tiene mucha enseñanza y de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor para que esto que hemos hablado pues nos sea de mucha riqueza en nuestro corazón. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por lo bueno que tú eres. Te amamos Dios con todo el corazón porque revelas todas estas cosas a tus hijos, Señor. Ayúdanos y derrama de tu sabiduría y que tu Santo Espíritu bendiga nuestro ser, Señor, y nos permita atesorar estas grandezas, Padre. Oro por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que ahora están escuchando, pero de manera especial oro por aquellos que todavía no te conocen, que van a escuchar esto. Permite, Dios, que tu gracia les envuelva y que ellos puedan conocerte ahora, a partir de hoy. A partir del momento en que escuchen eso, su vida cambie. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Como le dije hace un momento, va a salir una oración. Si usted no ha conocido al Señor todavía, si no conoce la grandeza del poder de Dios que tiene Dios para con usted, si usted decide entregarle su corazón. Así es que nosotros nos despedimos en esta noche, seguros de que el Espíritu Santo está allí donde usted está. Amén. El Espíritu Santo no conoce distancias, solamente ríndase delante de Él, entréguele su corazón y su vida
cambiará a partir de hoy. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que esta noche sea una noche de bendición. Amén, ¿verdad? que el Señor les bendiga grandemente y gracias por compartir este estudio bíblico con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.